Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump asegura que Irán reconoció estar en un estado de colapso y que piden la apertura del estrecho de Hormuz. Sus declaraciones se dan en medio de la expectativa sobre un eventual acuerdo entre las partes cuando se cumplen 2 meses desde el inicio de la guerra. El rey Carlos III habla hoy ante las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos, el primer discurso de un monarca británico desde 1991, cuando lo hizo la entonces reina Isabel II. El rey y la reina Camila participarán también de un banquete de Estado ofrecido en la Casa Blanca con motivo de su visita. En México capturan a alias El Jardinero, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación, por quien se ofrecía una recompensa de $5 millones y quien se perfilaba como el sucesor de alias El Mencho, muerto en un operativo militar. Vamos a iniciar en Medio Oriente, donde se cumplen ya 2 meses desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que desataron una guerra en la región. Un conflicto en pausa en medio de un frágil alto el fuego que espera por un acuerdo entre las partes. Medios de comunicación estadounidenses citan a fuentes oficiales que dicen que el presidente Donald Trump no está contento con la más reciente propuesta de Teherán, que deja de lado las discusiones sobre su programa nuclear hasta que finalice la guerra y se resuelvan las disputas sobre el estrecho de Hormuz. Hoy el mandatario estadounidense dijo haber recibido un nuevo pedido de la República Islámica. Irán nos acaba de informar que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible mientras intentan resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que lograrán. Ahora actualizamos la situación entre Israel y Líbano. Este martes el ejército israelí emitió órdenes de evacuación urgentes para una docena de pueblos libaneses en el sur del país debido a ataques inminentes. Esto sucede luego de que los militares alegaran que Hezbollah quebró el alto el fuego. Un padre de familia de desplazados libaneses que viven en las calles de Beirut relató lo que debe vivir a causa de los extensos conflictos entre Israel y Hezbollah. Ramiro Cueva Verena nos trae la historia. En medio de la tregua, continúan las alertas en el sur del Líbano. El ejército israelí emite nuevas órdenes de evacuación, entrelazadas con ataques perpetrados en la zona, una realidad a la que los ciudadanos han tenido que acostumbrarse. Él es Ravi Kreis, un padre de familia que junto a sus hijos debió marcharse de Hisham, su ciudad natal, el pasado 2 de marzo. Actualmente vive en una tienda de campaña, en las calles de Beirut. Me siento como un prisionero. Mis hijos y yo somos como prisioneros en una habitación, condenados a cadena perpetua. Pero, ¿cuándo llegará el alivio para poder salir de esta condena? Nadie lo sabe. Es como si nos hubieran cerrado la puerta con llave y no pudiéramos salir, no podemos hablar, no podemos hacer nada. Ravi, padre de 9 niños, lamenta las constantes guerras que han tenido que vivir. Incluso recuerda cuando debió sacarlos de los escombros en 2024. Es muy difícil. Cuando saqué a mis hijos de entre los escombros, los saqué yo solo. No habían ambulancias, ni Cruz Roja, ni nadie. Los saqué yo mismo. Los atendí y los llevé al hospital. Esa hora y media, mientras sacaba a mis hijos, me pareció una eternidad. He vivido guerras desde mi infancia hasta ahora y seguimos viviendo guerras. ¿Por qué? ¿Y por cuánto tiempo más? Queremos que se acaben. Quiero criar a mis hijos. Esta es una de las tantas historias que surgen del conflicto entre Israel y Hezbollah. Una confrontación que, pese a los intentos de paz, siempre parece perpetua. Emiratos Árabes Unidos anunció que se retira de la OPEP, de la cual hace parte desde 1967, recién fue fundada la organización, y también abandonará la OPEP+. La medida del cuarto mayor productor de petróleo se hará efectiva a partir del 1 de mayo y con ella asesta un duro golpe a los grupos de exportadores de crudo en un momento de crisis energética e inestabilidad económica generadas por la guerra contra Irán, uno de los fundadores de la organización. El rey Carlos llegó este lunes a Washington para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos del dominio británico, cuando las entonces 13 colonias americanas se separaron del rey Jorge III, tatarabuelo de Carlos III.
Este martes se espera que el monarca dé un discurso ante el Congreso estadounidense. La visita de Estado se produce en un momento de tensión por las diferencias de Trump con el primer ministro Keir Starmer respecto a la guerra en Irán. Ahora el monarca busca reforzar la relación especial entre los aliados. Lo vemos en el informe de Dasi Laza. Una visita histórica. Carlos III llegó este lunes a Estados Unidos y estará por 4 días para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos del dominio británico, y con la misión de reforzar el futuro de la relación especial entre los dos aliados en un momento en que la guerra con Irán la ha llevado a su punto más bajo en 70 años. Pero exdiplomáticos aseguran que la visita apunta a largo plazo. Se trata de los fundamentos de la relación entre nuestros pueblos, nuestros países. No se trata de lo que está sucediendo hoy. La tensión actual está asignada por los ataques de Trump contra el primer ministro Keir Starmer, en su último capítulo por su negativa a unirse a la guerra contra Irán. En tanto, The Guardian dijo que los funcionarios británicos presionaron para que la reunión en el despacho Oval se celebre a puertas cerradas por temor a que se repitan las escenas en las que Trump reprendió a Volodymyr Zelensky delante de la prensa mundial. En Reino Unido, la coalición Stop Trump rechazó la visita. El pueblo británico no desea que esta visita de Estado se lleve a cabo. También políticos y comentaristas británicos afirmaron que el viaje debería haberse cancelado, pero los asesores reales afirman en privado que Trump se comportó de manera impecable durante sus 2 visitas de Estado a Gran Bretaña en 2019 y 2025. Trump es un monárquico acérrimo, tiene una mentalidad muy definida respecto al gobierno británico, pero la monarquía británica es un asunto completamente aparte y es un gran admirador de ella. En un punto, el viaje de Carlos recuerda al que realizó su madre, la reina Isabel, en 1957, después de la crisis de Suez, cuando con su visita logró suavizar las relaciones entre los aliados. Es este llamado poder blando el que Carlos ahora busca poner a prueba. También en Reino Unido, el Parlamento británico decide hoy si investiga o no al primer ministro Keir Starmer tras el escándalo por el nombramiento de Peter Mandelson como el embajador en Estados Unidos. La iniciativa busca determinar si el premier engañó a la Cámara de los Comunes sobre la designación del diplomático de quien se descubrieron lazos financieros con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Hoy, el ex jefe de gabinete de Starmer reconoció que se equivocó al recomendar el nombramiento de Mandelson. Los detalles desde Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Es un día clave para el futuro político de Keir Starmer, si se mantiene o no en Downing Street como jefe del Partido Laborista y por ende como primer ministro, porque los diputados en la Cámara de los Comunes debaten a esta hora si es necesario, pertinente, si quieren abrir una investigación formal del Comité de Privilegios del Parlamento que establezca si Keir Starmer mintió o no deliberadamente al Parlamento sobre este nombramiento que sigue siendo muy escandaloso. Es cierto, el primer ministro cuenta con las mayorías en la Cámara de los Comunes, pero lo cierto es que no hay claridad sobre qué va a pasar. A esta hora los asesores de Starmer nerviosos llaman a los rebeldes laboristas tratando de convencerlos para que no voten en contra del gobierno, para que voten en contra entonces de que se abra una investigación formal, pero no hay certeza qué puede pasar. Los partidos de oposición todos quieren que Starmer salga del gobierno, de un paso al costado, pero por supuesto no hay claridad si Starmer a partir de esta noche podrá respirar por un par de días o por el contrario se activa entonces la alarma para el conteo final de su gobierno. Lo cierto es que este Comité de Privilegios del Parlamento en el 2023 estableció que el entonces primer ministro conservador Boris Johnson mintió deliberadamente al Parlamento y por ello se forzó su renuncia en el año 2023 y los conservadores alegan en este momento que la situación con Peter Mandelson es aún más grave y por ello Starmer debe dar un paso al costado. Para acabar de completar la situación compleja de hoy, quien fuera el asesor principal de Keir Starmer, su mano derecha, el arquitecto de su triunfo electoral en el 2024, compareció hoy en el Parlamento porque él fue quien recomendó a Mandelson como el embajador británico y dijo que cuando se enteró de esos nexos, de esos lazos, sintió un cuchillo que atravesaba su alma, pero no hay certeza de si esta metáfora probablemente no será suficiente para calmar las aguas muy complejas en el Parlamento.
En Mali, el grupo yihadista JNIM afirma haber derrotado al ejército en la localidad de Tessit, en el sureste del país. Para ello, se ha aliado con los rebeldes Tuaregs, quienes anunciaron el domingo que habían tomado la importante ciudad de Kidal, en el norte. Enfrente, la Afrika Korps, compuesto en su mayoría por antiguos mercenarios rusos de Wagner, luchan al lado de las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, el grupo confirmó que se había retirado de Kidal bajo la presión de los yihadistas y separatistas. Los medios estatales rusos informaron que la Afrika Korps había sufrido bajas importantes y el Kremlin afirmó que Rusia esperaba controlar la situación en Mali lo antes posible. El primer ministro de Mali visita a los heridos tras los ataques perpetrados el sábado por una alianza entre grupos yihadistas y separatistas, la mayor ofensiva coordinada en el país en más de una década. El líder de la junta militar, el general Assimi Goïta, no ha sido visto desde que comenzaron los disturbios. En su ausencia, Abdoulaye Maïga busca tranquilizar a la población, afirmando que se sacarán lecciones para mejorar la seguridad. El objetivo del enemigo era hacerse con el poder, desmantelando las instituciones de la República. Instó a la población a que no ceda al pánico y siga cooperando con las fuerzas de defensa y de seguridad. Ninguno de los grupos que llevaron a cabo los ataques ha manifestado su intención de tomar el poder. El lunes, Jenim, aliado con los rebeldes Tuareg, anunció que había tomado el control de Tessit, cerca de la frontera con Níger y Burkina Faso. En un comunicado, el grupo vinculado con Al-Qaeda afirmó que había permitido a los soldados abandonar la zona de forma segura. Es la segunda ciudad reivindicada por las fuerzas antigubernamentales. El Frente de Liberación del Azawad aparece aquí el domingo celebrando la toma de Kidal en el norte del país. Los separatistas tuaregs y los yihadistas tomaron la ciudad tras una serie de ataques coordinados en Gao, Sevare, Bamako y Kati, donde el ministro de Defensa Sadio Camara fue asesinado. Rusia, que apoya a la junta militar con la Afrika Korps, expresó preocupación frente a la situación mientras su unidad sufrió bajas. Creemos que es muy importante restablecer la paz y la estabilidad en Mali. Una preocupación compartida por el secretario general de la ONU, quien afirmó seguir de cerca la situación. Y pasamos a México. En varias operaciones del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, las autoridades anunciaron en el estado de Monterrey la captura de uno de los líderes del cartel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Audías Flores, conocido como el Jardinero y considerado el posible sucesor de El Mencho, ex líder de la organización criminal asesinado en febrero en una operación militar. Horas antes, en otro operativo, también fue arrestado el presunto jefe de los Metros, una facción del cartel del Golfo que opera entre Estados Unidos y México. México, 2 golpes al narcotráfico y una advertencia de Sheinbaum a Estados Unidos. Fuerzas especiales arrestaron en Nayarit a Audías Flores Silva, conocido como el Jardinero, uno de los principales jefes del cartel Jalisco Nueva Generación y considerado un posible sucesor de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el ex líder del grupo asesinado en febrero en una operación militar. Más temprano, en otro golpe, las autoridades en Tamaulipas confirmaron el arresto de Alexander Benavides Flores, alias R9, el presunto jefe de los Metros, una de las facciones del cartel del Golfo que opera cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Su captura provocó bloqueos de carreteras y balaceras en todo el estado. Tras la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en distintos puntos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que su gobierno advirtió a Estados Unidos mediante una nota diplomática que la presencia de sus funcionarios en una operación antinarcóticos debe ser una excepción y no debe repetirse. La controversia surgió después de que 2 agentes de la CIA, que según el gobierno mexicano no estaban autorizados para operar en el país, murieran el 19 de abril en un accidente de tráfico. Esencialmente lo que decimos es, estamos trabajando con muy buena coordinación, a partir del entendimiento que hicimos, con base en el respeto a la soberanía de ambos países, y ellos están de acuerdo en ese entendimiento. Entonces lo que le planteamos ahí es, no tenía conocimiento el gobierno federal de la participación de estas personas y esperemos que sea un caso de excepción.
La Secretaría de Seguridad dijo que uno de los agentes ingresó al país como turista, mientras que el otro empleó un pasaporte diplomático. El gobierno de Sheinbaum dice que desconocía la presencia de los agentes extranjeros, mientras que la CIA no se ha pronunciado sobre las muertes. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y France24.com.